Endocarditis, muy bien. ¿Otra cosa? Pericarditis, fiebre reumática. ¿Qué más? ¿Qué más suena? Bacterias y patología cardiovascular. ¿Qué dicen? Bueno, ustedes saben que las bacterias se clasifican en qué tipos de... ¿Cómo se clasifican las bacterias? ¿Tú sabes? No, antes de eso. Por la forma. Por la forma, por cómo se ven. Cocos, bacilos. Cuatro son. Uno son cocos, dos bacilos, cuatro espiroquetas o espirilos. Falta uno más. Cocos, bacilos, espiroquetas o espirilos, falta uno. Vibrios, o los vibriones, ¿no? Son cuatro, las bacterias de manera general se clasifican en cuatro. Por su forma, ¿no? Cocos, bacilos, espiroquetas o espirilos y los vibriones o los vibrios, ¿no? Son cuatro. Si hablamos de streptococos, claramente estamos hablando de los cocos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los streptococos. ¿Por qué son streptococos? ¿Qué creen? ¿Qué significa streptococos? ¿Qué parecen estos de acá? Cadena, ¿verdad? Streptococos significa cocos en forma de cadenas. Eso significa streptococos. Cocos en forma de cadenas, ¿no? Entonces, los streptococos, que es un tipo de cocos, son gram positivos, vienen en pares o en cadenas, como vemos acá. Son anaerobios facultativos, no forman esporas, eso es clave, son catalasa negativo y son no móviles, ¿no? Esto de manera general de los streptococos. Ahora, los streptococos se les puede clasificar de varias maneras. Por ejemplo, los streptococos se les clasifica dependiendo si producen hemólisis o no. Es decir, a un tubo de ensayo con sangre le colocan los streptococos y ven si produce hemólisis o no. De acuerdo a eso, se clasifican en alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. ¿Cuáles son los alfa hemolíticos? Los que producen hemólisis incompleta, es decir, que alrededor del cultivo vamos a ver un halo verde alrededor de la colonia de streptococos. Los beta hemolíticos son los que producen hemólisis completa y van a tener un halo transparente alrededor de la colonia. Los gamma hemolíticos no producen hemólisis. Esta es una forma de clasificar a los streptococos. Hay otra forma, de acuerdo a esta doctora. Esta doctora, en este año, el año de acá, los ha clasificado a los streptococos en streptococo del grupo A, streptococo del grupo B, C, D, G, F, hasta V, y hay algunos que son no tipificables, ¿no? Ahora, ¿quiénes son streptococos del grupo A? Los que tienen un polisacárido en la superficie, por ejemplo, los que tienen rhamnosa N-acetilglucosamina. Esta doctora les ha denominado streptococo del grupo A, o también llamado streptococo piógenes. ¿Qué causa el streptococo piógenes? Faringitis, piodermitis, celulitis, etcétera, etcétera. Causa todo eso el streptococo piógenes. Los streptococos que tenían este de acá, rhamnosa glucosamina en la pared, los ha denominado streptococo del grupo B. A esto también se le llama streptococo agalactia. El streptococo del grupo B afecta al bebé, a los recién nacidos, y está especialmente en las infecciones neonatales, ¿no? De hecho, el streptococo del grupo B es una de las principales causas de sepsis en el recién nacido, junto con Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Son las tres principales bacterias que causan sepsis en los recién nacidos, ¿no? Y así fíjense cómo los va clasificando dependiendo qué polisacárido tiene en la superficie, ¿vale? De acuerdo a eso, esta doctora los fue clasificando A, B, C, D. Y cada uno de estos grupos va produciendo determinadas enfermedades. Por ejemplo, los del grupo G, faringitis, celulitis; los del C, faringitis, endocarditis, meningitis;
Los del grupo de F hasta la V, que tienen otros polisacáridos, también causan endocarditis e infecciones en las vías biliares, imagínense. Y luego tenemos algunos que son no tipificables, es decir, que no tienen un antígeno de superficie en específico, y esos son los neumococos. El neumococo sabemos que es una bacteria que causa infecciones a todo nivel, ¿no? Neumonía, meningitis, celulitis, otitis, sinusitis, etcétera, etcétera. Infección a todo nivel del neumococo. De hecho, es tan agresivo que existe actualmente vacuna contra el neumococo, ¿cierto? 2, 4, 6 meses se coloca la vacuna contra el neumococo con esta de acá. Entonces, ¿qué es el neumococo? Es un estreptococo no tipificable. Los otros son tipificables, ¿vale? Entonces, esta doctora a los estreptococos los clasifica dependiendo el polisacárido antígeno en la pared, ¿no? Ahora, si hablamos específicamente del estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A, este estreptococo de manera normal se encuentra en los pacientes sanos, son portadores asintomáticos. ¿Y dónde están estos estreptococos piógenes? En la faringe o en la piel, hasta en un 5% de pacientes sanos. Ahora, el estreptococo piógenes, ¿qué causa? Faringoamigdalitis. De hecho, es la primera causa de faringoamigdalitis dentro de las infecciones bacterianas, recordando que las faringoamigdalitis en su gran mayoría son virales, ¿cierto? Pero si hablamos de infecciones bacterianas a nivel de la faringe o a nivel de las amígdalas, el estreptococo piógenes es el principal responsable, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se ve realmente una infección de las amígdalas por estreptococo del grupo A. Otra causa frecuente que causa el estreptococo piógenes es las infecciones en piel. Te causa impétigo, celulitis, erisipela, escarlatina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto causa el estreptococo piógenes del grupo A junto al estafilococo aureus, ¿vale? Todo esto es lo que causa el estreptococo piógenes. Ahora bien, también el estreptococo piógenes te puede causar todas las itis: adenitis, linfangitis, miositis, fascitis, otitis, sinusitis, neumonía, meningitis, sepsis, endocarditis, etcétera, etcétera. Todo esto puede causar esta bacteria, el estreptococo del grupo A, o también llamado estreptococo piógenes, ¿no? Ahora, ya entrando a la parte cardiovascular, las infecciones por estreptococo piógenes o las complicaciones de esta infección a nivel de vías respiratorias altas se clasifican en dos: complicaciones supurativas y no supurativas. Dentro de las complicaciones supurativas tenemos el absceso periamigdalino, un absceso retrofaríngeo, una adenitis cervical, es una complicación del estreptococo piógenes. Y también tenemos complicaciones no supurativas. La escarlatina, por ejemplo, es una complicación no supurativa. La fiebre reumática es una complicación no supurativa. Y la glomerulonefritis postestreptocócica es una infección o una complicación secundaria a una infección por el estreptococo del grupo A. Imagínense tener glomerulonefritis postestreptocócica, o peor aún, tener fiebre reumática por una infección tan simple como una amigdalitis por el estreptococo del grupo A. Antes había mucha infección por el estreptococo del grupo A. Como no había muchos antibióticos, entonces había mucho esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Fiebre reumática. Había mucha fiebre reumática, ¿no? Pero conforme fueron apareciendo los antibióticos, y gracias, bueno, para lo único que podemos decir gracias al uso indiscriminado de antibióticos, es que la fiebre reumática actualmente no hay. Y vamos a ver cómo los antibióticos disminuyen la incidencia de fiebre reumática. Bolivia es uno de los pocos países donde los antibióticos se venden de manera libre. En otros países, tú quieres comprar antibióticos, tienes que tener receta médica. ¿Cómo es en Colombia? ¿Necesitan receta para comprar antibióticos? No lo pueden dar. O sea, tú lo puedes comprar así, derecho. Bueno, Colombia, Bolivia son de los pocos países donde tú vas y lo compras directo de la farmacia. En México, por ejemplo, tú tienes que tener la receta para que te puedan vender. Y no te venden por unidad, te venden por caja. No hay que te venden, dame 2 ciprofloxacina o 2 amoxicilinas, no. Primero que te la venden por caja, segundo que tienes que tener receta, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque existe mucha resistencia a los antibacterianos, ¿no? Pero gracias al uso indiscriminado de antibióticos, la incidencia de fiebre reumática ha disminuido sustancialmente. De hecho, actualmente
Pues yo, en lo que llevo de la carrera, yo vi un paciente con fiebre reumática, o exagerando dos, que ya no se ven. ¿Por qué? Porque ya no es muy frecuente gracias al uso indiscriminado de antibióticos o no se sospecha de fiebre reumática. Hay un dicho que dice siempre, el médico solo diagnostica lo que sabe, ¿no? Si no sabe de fiebre reumática, obviamente no lo va a diagnosticar. Primero, que no va a sospechar que es fiebre reumática, y segundo, pues no lo va a diagnosticar, ¿cierto? Porque como vamos a ver, hay criterios mayores y hay criterios menores, son muy sencillos de ver. Entonces, vamos a hablar de fiebre reumática. ¿Cuál es la etiología? La fiebre reumática, entonces, es una enfermedad postinfecciosa al estreptococo del grupo A, pero a nivel de la faringe. Eso es bien clave. ¿Por qué? Decíamos que el estreptococo del grupo A, esto por si acaso significa estreptococo del grupo A, ¿verdad? El estreptococo del grupo A decíamos que también produce celulitis, ¿verdad? Impétigo, adenitis, linfatitis, produce todo. Pero las infecciones del estreptococo, por el estreptococo del grupo A que producen piodermitis no da fiebre reumática. Las infecciones por el estreptococo del grupo A que entran por la piel, es decir, celulitis, piodermitis, no producen fiebre reumática, pero sí producen glomerulonefritis postestreptocócica. Eso aún no está muy esclarecido el porqué. ¿Cómo es que el estreptococo del grupo A entra por la faringe y te puede dar fiebre reumática? Pero si entra por la piel no te da fiebre reumática, te da glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Eso es algo que todavía no está esclarecido, ¿no? Ahora, los pacientes que tienen fiebre reumática, 75% de ellos, previamente se ha evidenciado una infección respiratoria alta, previo, ¿no? La edad de la fiebre reumática es vital. No podemos sospechar fiebre reumática en un adulto, por ejemplo, o en un niño menor a 5 años. La incidencia de la fiebre reumática depende de la edad, entre 5, 16 y 17 años. Esa es la edad donde uno tiene que pensar en fiebre reumática. Antes no, después tampoco, es muy poco probable. Después de los 17, 18 años podemos tener las complicaciones de la fiebre reumática, así como el Chagas. Ve que el Chagas en la etapa aguda no produce nada, pero en la etapa crónica puede tener todas las complicaciones. Acá la carditis reumática es igual. En la etapa aguda solo afecta hasta los 16, 17 años. Después de eso, los adultos solo pueden tener las complicaciones, que son la carditis reumática, por ejemplo, que es la complicación más temible de la fiebre reumática. Y acá está lo que decíamos, antibióticos para infección de respiratoria alta por estreptococo del grupo A disminuye la fiebre reumática, ¿no? Gracias al uso indiscriminado de antibióticos es que actualmente no hay mucha fiebre reumática. Para algo tuvo que servir eso, ¿verdad? Ahora, si hablamos de estreptococo del grupo A, hay varios serotipos. Estos son los serotipos más frecuentes que causan fiebre reumática, todos estos de acá. Recordar siempre que una infección por el estreptococo del grupo A no produce, o que produce piodermitis, es decir, que ingresa por la piel, no produce fiebre reumática. ¿Qué va a producir esto de acá? Glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Vale? Para tener el antecedente o para sospechar fiebre reumática, infección por el estreptococo del grupo A nivel de ¿dónde? De la faringe, una faringitis, una amigdalitis postestreptocócica. Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Cómo es que una infección postestreptocócica te cause patología a nivel del corazón, por ejemplo? Entonces, esto está explicado de la siguiente manera. Primero, siempre tiene que haber un huésped susceptible, ¿vale? Siempre. De acá, digamos, si todos tenemos una infección por el estreptococo del grupo A y estamos en la edad para tener fiebre reumática, probablemente menos de la mitad tengamos fiebre reumática. ¿Y por qué los otros no van a hacer fiebre reumática? ¿Por qué? Porque los que hicieron son susceptibles, tienen susceptibilidad a tener fiebre reumática, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un huésped susceptible, ¿vale? Segundo, que obviamente tiene que haber una primera infección por el estreptococo del grupo A. Y la primera infección por estreptococo del grupo A produce algo que se llama cebamiento inmunológico. ¿Saben qué es eso? Cebamiento en inmunología. Es cuando el cuerpo como tal reconoce a la bacteria y forma anticuerpos para destruir al estreptococo del grupo A, ¿no? Se prepara para una próxima exposición, para en la próxima exposición eliminarlo, ¿no?
producción de anticuerpos contra el estreptococo del grupo A. Eso es cebamiento, ¿no? Ahora, después de la primera infección tenemos que tener una segunda infección, ya tener un evento precipitante, ¿no? Después de esto de acá, lo que va a pasar es algo que se llama mimetismo molecular, ¿no? ¿Qué es el mimetismo molecular en inmunología? El mimetismo molecular es como, hagamos de cuenta que este de acá es la bacteria, el estreptococo, este de acá, este es el estreptococo del grupo A. Esta bacteria o la pared de esta bacteria tiene estructuras muy similares, muy idénticas a alguna estructura del corazón, por ejemplo, de las válvulas del corazón. Entonces, ¿qué hacen los anticuerpos? Reconocen a esto como algo extraño, pero como esta estructura es muy similar a esto, entonces los anticuerpos atacan a partes del cuerpo. A eso se llama mimetismo molecular, ¿no? Que los anticuerpos, en vez de atacar al estreptococo del grupo A, atacan a parte de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en la pared de la bacteria hay estructuras muy similares a esta estructura en el miocardio, por ejemplo, en las válvulas del corazón. A eso se llama mimetismo molecular. Entonces, todo eso causa fiebre reumática. Es decir, que nuestras propias defensas, nuestros propios anticuerpos atacan a partes de la estructura cardiovascular, a las válvulas, al endocardio, al corazón como tal, ¿vale? Pero si tenemos infecciones a repetición por el estreptococo del grupo A, eso va a causar inflamación de la válvula, va a tener episodios recurrentes de fiebre reumática aguda, y la complicación de un episodio recurrente de fiebre reumática aguda es la cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática es la complicación más temible de una fiebre reumática, ¿no? Esto es lo peor, porque la poliartritis en una fiebre reumática pasa, la coria de Sydenham pasa, el eritema marginado pasa, los nódulos subcutáneos pasa, lo que no pasa es esto de acá. Esto produce destrucción de la válvula mitral o de la válvula aórtica, ¿no? Y si lo destruye, pues muchos de estos pacientes requieren un recambio valvular, ¿no? Y eso ya es cirugía cardiovascular compleja. Por eso decimos que la cardiopatía reumática es la complicación más temible de la fiebre reumática. O podríamos decir más temible de una infección por el estreptococo del grupo A. Obviamente, el paciente tiene que ser susceptible, si no, no cuenta, ¿vale? Ahora, el mecanismo exacto, lo que les decía en un principio, ¿no? No sabemos por qué cuando el estreptococo entra por la faringe causa fiebre reumática, pero no sabemos por qué cuando entra por la piel no causa fiebre reumática, causa glomerulonefritis postosis, la verdad. Sí, pero... ¿Estamos en coordinación? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Es un mecanismo claro, no se sabe por qué cuando el estreptococo ingresa por una vía al cuerpo no causa fiebre reumática, pero cuando ingresa por la faringe sí, ¿no? Eso es algo que todavía no está muy esclarecido, ¿no? Lo que sí está muy claro es el cebamiento, ¿no? Cebamiento antes de la fiebre reumática, es decir, que el cuerpo empieza a formar anticuerpos contra el estreptococo del grupo A. Forma tantos anticuerpos que cuando ingresa una nueva infección por el estreptococo del grupo A, entonces, ¿qué hacen las defensas? Van y atacan al estreptococo del grupo A. Como partes del corazón, la estructura cardiovascular es muy similar al estreptococo del grupo A, entonces, ¿qué hacen las defensas? Van y atacan al corazón, ¿no? Y lo destruyen, como una enfermedad autoinmune, ¿va? El estreptococo del grupo C y el estreptococo del grupo G también pueden producir cebamiento. Es decir, que el estreptococo del grupo C y G también pueden producir cierto grado de fiebre reumática, no solo el estreptococo del grupo A. Si bien el estreptococo del grupo A, el estreptococo Piógenes es el que más está demostrado, pero esos también pueden producir cebamiento, ¿vale? ¿Por qué mecanismos? Por dos vías. La teoría de la citotoxicidad por la estreptolicina A, que es una enzima del estreptococo del grupo A, o la teoría inmunológica del mimetismo molecular. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Mira, acá está. En el estreptococo del grupo A, en la membrana hay lipoproteínas, peptidoglicanos, que van a determinar especificidad de la bacteria como tal.
tienen esta proteína, la proteína M. La proteína M determina la especificidad del estreptococo del grupo A. Esta proteína M tiene una estructura muy similar, o sea, la estructura de esta proteína M es una estructura muy similar a las estructuras que están en la válvula del corazón, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen las defensas? Quieren ir a atacar a esta proteína M del estreptococo del grupo A, pero se confunden. Como en el corazón hay una estructura muy similar, ¿qué hacen? Van y atacan a las válvulas del corazón, sobre todo a la válvula mitral y a la válvula aórtica. ¿Vale? A esto se llama mimetismo molecular. Es decir, que las defensas, en vez de atacar a esta proteína M del estreptococo del grupo A, ¿qué hacen? Van y atacan a las válvulas, ¿no? ¿Y a qué estructuras más pueden atacar? Al miocardio como tal, a las válvulas, a la miocina y también al tejido cerebral. Esta proteína M entonces tiene una estructura muy similar a estructuras que están en el cerebro, en los músculos y las articulaciones, en las válvulas, en el miocardio como tal. Si afecta al miocardio y a las válvulas, va a producir una cardiopatía reumática. Si afecta a la miocina, te va a producir artritis. Y si afecta al tejido cerebral, te produce la coria de Sildenham. Entonces, esta es la causa de por qué una infección post-estreptocócica te puede causar todo esto. Y recordando siempre que la cardiopatía reumática es la complicación más temible de una fiebre reumática. Y una fiebre reumática, ¿qué es? Una complicación postinfecciosa secundaria al estreptococo del grupo. Mira, así es como se ve una infección por estreptococo del grupo A. Muchas veces, cuando la faringe solo está roja, con amígdalas inflamadas, pero solo hiperémicas, congestivas, y no hay placas blancas, esa no es infección bacteriana, es decir, es una infección viral. Una verdadera infección por el estreptococo del grupo A se ve así, fíjense, placas blancas en las amígdalas. O como esta es la camina más evidente, fíjense las amígdalas ahí todo inflamadas, pero fíjense estas placas de acá. Esta es una verdadera infección por el estreptococo del grupo A. Mientras no existen estas placas blancas, sigue siendo una infección viral, por cualquier virus, ¿no? Mientras no tengamos estas placas blancas, no es una infección bacteriana. Y si es una infección bacteriana, en un 80% el responsable es el estreptococo del grupo A, el Streptococcus pyogenes, ¿vale? Esta es una verdadera infección por estreptococo del grupo A. No simplemente cuando vemos la parte de la faringe posterior y las amígdalas rojas, porque si lo vemos así, eso sigue siendo una infección viral como tal. Fíjense acá, una amígdala totalmente inflamada y acá vemos la placa blanca, ¿no? Faringitis o amigdalitis estreptocócica. Esta es una verdadera infección por el estreptococo del grupo A. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la fiebre reumática? Claramente la incidencia fue bajando. ¿Gracias a qué? Uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? De hecho, antes tampoco había mucha disponibilidad de atención médica, las condiciones de vida han mejorado en todo el mundo. Todo eso hizo que la incidencia de infección por el estreptococo del grupo A vaya disminuyendo, ¿vale? Antes, por ejemplo, en algunos países la incidencia era, por ejemplo, de 282 por cada 100.000 habitantes por año. ¿Cuántos habitantes somos acá en Cochabamba? Como 2 millones, ¿no? ¿Cuántos de estos tendríamos que tener? Si por cada 100.000 existen 282. Digamos 300 por cada 100.000. Imagínate, 300 por cada 100.000. En 1 millón, ¿cuántas tenemos? Si tenemos 300 por cada 100.000, en 1 millón, ¿cuánto? ¿3.000 o 300.000? Regla de 3 simple. Imagínense, antes, si por cada 100.000 existían 300, por 1 millón, 3.000, ¿verdad? 3.000. Como somos 2 millones, entonces 6.000. 6.000 pacientes con fiebre reumática por año, imagínense, era un montón. Actualmente estos 6.000 bajó la incidencia, pero muy, muy bajo, ¿no?
¿Gracias a qué? Gracias a todo esto, sobre todo esto de acá, ¿no? Porque ¿quién acá no se ha resfriado, tiene un resfrío común, Billy Bulgaria y penicilina? Y como el estreptococo del grupo A en la parte inicial veíamos que no producen esporas, ¿qué significa? Que son sensibles a la penicilina. No hay estreptococo piógenes resistentes, por si acaso. Los estreptococos piógenes son sensibles a cualquier penicilina, a cualquier amoxicilina, a cualquier antibiótico que cubra gram positivos, ¿no? Obviamente no vamos a dar un antibiótico que cubra gram negativos, recordando que el estreptococo piógenes es un coco gram positivo, ¿cierto? Y al ser un coco que no causa esporas, entonces no produce resistencia. Con una penicilina suficiente, cualquier tipo de penicilina lo eliminas. Con la sódica, cristalina, benzatílica, con el que gusten, eliminan al estreptococo del grupo A. Ahora, es bien importante siempre que el paciente tenga susceptibilidad a tener la infección, ¿no? Decíamos la edad. Entre 5 y 15 años más o menos se produce la fiebre reumática. Hay literatura que te dice entre 6 y 16, entre 5 y 16, 5 y 17 es variable, ¿no? Pero más o menos esta es la edad donde se produce la fiebre reumática. Obviamente los pacientes pueden tener carditis reumática en etapas posteriores como complicación de una fiebre reumática. Ahora, el antecedente previo de fiebre reumática obviamente tiene mayor predisposición a que el paciente haga fiebre reumática cada vez que se exponga a una nueva infección por el estreptococo del grupo A. Predisposición genética tiene que existir, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio que si un gemelo hacía fiebre reumática, el otro también hacía fiebre reumática. Entonces, existe predisposición genética. Después hay algunos pacientes que tienen esto de acá, este antígeno leucocitario humano, el D18/17. Este antígeno leucocitario humano está relacionado a la fiebre reumática. Entonces, tiene que haber predisposición genética a tener fiebre reumática. ¿Qué significa esto? Que no todos vamos a tener fiebre reumática secundario a una infección por el estreptococo del grupo A. Tenemos que tener susceptibilidad genética. La parte más importante, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para fiebre reumática? Tenemos criterios mayores, criterios menores y la confirmación del estreptococo del grupo A. ¿Cuáles son los criterios mayores? Poliartritis, vamos a ver cómo es una poliartritis de la fiebre reumática, carditis, coria de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Esto del eritema marginado, nódulos subcutáneos, la coria de Sydenham es muy frecuente, ¿no? Pero uno tiene que sospechar que puede ser, ¿cómo es un eritema marginado? ¿Cómo es un nódulo subcutáneo? ¿Cómo es una coria secundario a una fiebre reumática? ¿Cómo es la poliartritis secundaria a una fiebre reumática? ¿Y cómo es la carditis, ¿no? Por eso ahorita lo vamos a ver. Si hay criterios mayores, tenemos criterios menores. Dentro de los criterios menores tenemos clínicos y laboratoriales. Clínicos, artralgias, fiebre. Ojo, artralgias no es lo mismo que decir poliartritis, ¿cierto? Poliartritis es un criterio mayor. Artralgias, criterio menor clínico. Y la fiebre también es un criterio menor. Dentro de los laboratoriales tenemos una PCR, una proteína C reactiva, incrementado, una velocidad de eritrosedimentación globular elevado, un intervalo PR prolongado en el electrocardiograma y leucocitosis. Criterios laboratoriales menores. Entonces, para hacer diagnóstico de fiebre reumática tenemos que tener criterios mayores, menores y la confirmación de una infección por el estreptococo del grupo A. Hay algo bien importante, algo que se llama periodo de latencia. Periodo de latencia es el tiempo transcurrido entre el inicio de la faringitis estreptocócica y la aparición de síntomas de fiebre reumática. Esto es muy variable, puede variar de 10 días, a 5 semanas, con una media de 19 días. Es decir, que la clínica de fiebre reumática aparece más o menos 3 semanas después de una infección por el estreptococo del grupo A. No es inmediato, no es que ahora está con su faringitis o su amigdalitis por el estreptococo del grupo A y al día siguiente va a tener clínica de fiebre reumática, no.
es más o menos 3 semanas después, una media, ¿no? 19 días, más o menos son 3 semanas. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos criterios mayores, criterios menores, también tenemos que tener la evidencia de infección previa por el estreptococo del grupo A. Es decir, si 3 semanas después el paciente o la paciente viene con clínica de fiebre reumática, yo tengo que confirmar la presencia del estreptococo del grupo A. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un cultivo faríngeo. Puedo tomar antígeno faríngeo positivo en sangre o con anticuerpos elevados contra el estreptococo del grupo A. Con todo esto yo puedo determinar que el paciente o la paciente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A de manera previa, ¿no? Porque para el diagnóstico nos pide evidencia de infección previa por el estreptococo del grupo A. Ahora, vamos por lo más importante. Vamos a describir los criterios mayores. ¿Cómo es la poliartritis de una fiebre reumática? Primero, que se da en grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos, muñecas. Es una inflamación con mucho dolor, hasta ahí todo es típico, ¿verdad? Pero lo característico es migratorio, es decir, hoy te duelen las rodillas, mañana te duelen los codos, pasado los tobillos, entonces va migrando por todos lados. No es que solo te va a doler las rodillas, no tienes inflamación solo de la rodilla. Probablemente hoy y mañana tengas inflamadas las rodillas, mañana o 2 o 3 días después los codos, luego tal vez las muñecas, ¿no? Es una poliartritis migratoria que no se queda solo en un solo lugar. Esto de acá es bien importante. Si tienes una poliartritis con inflamación y mucho dolor, responde rápidamente a la aspirina. Tú le das aspirina, en horas el paciente ya está muy estable. Eso es vital. Y esto también es vital, es no deformante. Hay poliartritis hay artritis que son deformantes, ¿no? Como la fiebre o como la artritis reumatoide. O sea, hay artritis que son deformantes, esta no es deformante. Si bien en la etapa aguda hay una inflamación muy severa de la articulación, pero cuando cede el proceso no causa deformación, o sea, todo vuelve a la normalidad. Generalmente la poliartritis es la primera manifestación de la fiebre reumática, ¿va? Y la duración, entre 2 a 3 semanas dura este cuadro. Es decir, 3 días probablemente te duele la rodilla, inflamado, eritema, todo. Luego pasa a los tobillas o los codos. ¿Cuánto tiempo va a durar? Entre 2 a 3 semanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más característico? Que es migratorio. Es autolimitado, responde rápidamente a una terapéutica con aspirina, no deformante, eso es clave. Generalmente es la primera manifestación de una fiebre reumática. Tiene una relación inversa con la carditis en cuanto a la gravedad. Es decir, que si tenemos una afectación poliarticular severa, normalmente el paciente no va a tener carditis, pero si no tiene poliartritis puede tener carditis de manera más severa, ¿vale? Entonces estas son las características de la poliartritis en la fiebre reumática. ¿Por qué es poliartritis? Porque ataca a varias articulaciones, con inflamación, en etapa aguda, todo eritematoso, rojo, la articulación afectada, ¿no? 75% grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos y muñecas. Es migratorio, responde rápidamente a la aspirina, no deformante, es lo más característico, ¿vale? Características de la poliartritis por fiebre reumática. ¿Cuánto tiempo después de una faringitis postestreptocócica vamos a tener esto? Más o menos entre 2 a 3 semanas después, no es inmediato, ¿vale? Entonces, articulaciones grandes, ¿no? Migratorio. La carditis aparece en las primeras 3 semanas, ¿no? Antes de la tercera semana tiene que aparecer la carditis, ¿vale? 50-60% de los pacientes con fiebre reumática es la afectación más grave, es la complicación más temible. La carditis o la afectación cardiovascular es lo más temible de una fiebre reumática. Ahora, ¿qué válvulas están afectadas? Las más frecuentes, la mitral y la aorta. Fíjense que acá no hay tricúspide y pulmonar. Es muy raro, de hecho,
La literatura, hay mucha literatura que te dice que la fiebre reumática no ataca ni a la pulmonar, tampoco a la tricúspide. Afecta a las válvulas del corazón izquierdo, es decir, mitral y aórtica. La afectación mitral, o sea, la afectación de la válvula mitral es la más frecuente, de manera aislada. Pero una afectación solo de la válvula aórtica es muy rara. Así de raro mismo es la afectación de las válvulas del lado derecho. La pulmonar y la tricúspide normalmente no están afectados en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué va a tener un paciente con afectación de la válvula mitral? Insuficiencia mitral, ¿no? Regurgitación mitral, obviamente esto lo vamos a observar en el ecocardiograma, ¿no? Regurgitación mitral en un paciente pediátrico o en un recién nacido, pueden ser muchas cardiopatías, pero regurgitación mitral en un paciente entre 5 y 16, 17 años, entonces tiene que ser fiebre reumática, ¿no? A no ser que previamente tuvo alguna cardiopatía congénita, ¿vale? Entonces, de esto de acá, recordar siempre de la carditis que afecta a las válvulas, sobre todo a la válvula mitral. Puede afectar también a la válvula aórtica, juntos, pero a la aórtica de manera pura es muy raro. Así de raro también es la afectación de las válvulas del lado derecho. Pulmonar y tricúspide normalmente no están afectados por fiebre reumática. ¿Cuál es la válvula más afectada? La mitral, seguido de la aórtica. Si ataca a los dos, es muy frecuente que ataque a la mitral y a la aórtica. Solo a la aorta también es muy raro, ¿no? Si la aorta está afectada, probablemente la mitral también esté afectada. Y esto es lo más temible, ¿no? Evoluciona a una valvulopatía progresiva crónica. Es decir, que la válvula se va deformando cada vez más con el tiempo. Pacientes que tienen estenosis y luego hacen insuficiencia y también predisponen a esto, a insuficiencia o a endocarditis intersticial. ¿Cómo se ven las válvulas? Fíjense, esta es la válvula mitral, tiene dos válvulas, esta válvula y esta de acá, ¿no? Fíjense cómo destruye la fiebre reumática las válvulas de la mitral, ¿no? Miren acá, cómo destruye la fiebre reumática la válvula, aquí la válvula mitral, y en casos severos vemos así, todo displásica, engrosada, con tejido, un tejido de formación anormal, que hace que la válvula, fíjense cómo se va cerrando esta válvula. Esta válvula que estamos viendo acá, mínimamente deberíamos de verlo como este de acá, ¿sí? Esta es la válvula mitral tiene dos válvulas, esta de acá, uno, y esto de acá, se va abriendo, ¿no? Entonces fíjense cómo esta válvula mitral se convierte en esto de acá. Esto ya no es una válvula, esto simplemente es un orificio, ¿no? Este paciente tiene estenosis de la válvula mitral e insuficiencia porque esto ya no funciona como válvula. ¿Qué necesita este paciente? El recambio de la válvula mitral, ¿no? Y la válvula aórtica igual, se afecta de igual manera. Por eso decimos que la cardiopatía reumática es la complicación más temible de la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque es de por vida. La válvula mitral y la válvula aórtica, en los pacientes, dependiendo el estilo de vida que tengan, van a requerir el recambio cada 10 años o cada 15 años, de por vida, ¿no? Si les colocan una válvula biológica, tienen que estar anticoagulados. O la válvula biológica no requiere de anticoagulación, pero hay que cambiar cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 7 años o cada 10 años. ¿Por qué? Porque se calcifican las válvulas biológicas. Las mecánicas no se calcifican, pero tienen que tener anticoagulación de por vida, ¿no? Imagínense recambiar la válvula mitral o la válvula aórtica cada 5 años. Es súper complicado, son cirugías cardíacas muy complejas. Por eso decimos que la carditis reumática es la complicación más frecuente, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en los pacientes con fiebre reumática radiológicamente hablando? Edema pulmonar, ¿no? Las famosas alas de mariposa del edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre que tiene que pasar a través de este orificio, que ahora está muy pequeño, ya no puede pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque esta válvula quedó estenosada. La sangre primero se queda en la aurícula izquierda, de manera retrógrada en las venas pulmonares y de manera retrógrada en los pulmones, y hacen edema pulmonar. Y así es como se ve el edema pulmonar en una radiografía de tórax.
Clínicamente vamos a encontrar este soplo de acá, fiebre reumática aguda. Este soplo, que es un soplo de estenosis mitral. ¿Vale? Eso en cuanto a la poliartritis, que es un criterio mayor, la carditis, que es otro criterio mayor, y otro criterio mayor es la coria de Sydenham. ¿Qué es coria? Temblor, pero temblor en vigilia, porque temblor puede ser una convulsión, ¿verdad? Pero en la convulsión el paciente no está en vigilia, ¿no? Entonces una coria es temblor, movimientos involuntarios en vigilia, ¿vale? Eso es coria, y hay varios tipos de coria. La coria de Sydenham es la que está afectado por la fiebre reumática. ¿Qué existe en estos pacientes? Incoordinación. Incoordinación en cuanto a la manipulación. Difícilmente van a poder agarrar, por ejemplo, este vaso y tomarlo, ¿no? Porque tienen incoordinación en los movimientos. Es bilateral, no solo una mano está afectada. Si acá tiene como movimientos involuntarios, son los dos brazos. Si tiene los pies, son los dos pies. Siempre tiene que ser bilateral. Son pacientes que tienen la habilidad emocional, o se pueden ir al otro lado, tener rasgos obsesivos compulsivos. ¿Cuánto tiempo dura la coria? Más o menos entre 2 y 4 meses desde que aparece, ¿no? Y lo más característico de esto de acá, no deja secuelas. Cuando revierte todo, el paciente regresa a la normalidad. No es que se va a quedar con los movimientos involuntarios de por vida, ¿no? Normalmente no deja secuelas. Y se cree que se debe a una hiperactividad dopaminérgica de los ganglios basales. Es decir, que los anticuerpos que estaban dirigidos para el estreptococo del grupo A van y afectan a los ganglios basales. ¿Qué hacen acá? Hiperactividad de la dopamina, ¿no? Se cree que estos movimientos involuntarios en vigilia se debe a esto de acá, ¿vale? 10 a 15% de los pacientes con fiebre reumática van a tener coria. Coria de Sydenham, hay varios tipos de coria. La coria de Sydenham es la que está asociada a fiebre reumática. ¿Y qué es? Movimientos involuntarios, pero es clave en vigilia. El paciente está despierto, está hablando y tiene los movimientos involuntarios. Así como una convulsión, pero estando el paciente consciente, ¿vale? Incoordinación, siempre es bilateral, la habilidad emocional, que puede ir a otro extremo, tener rasgos obsesivos compulsivos. ¿Cuánto tiempo dura? Entre 2 a 4 meses. ¿No? ¿Y cuánto tiempo después de que un paciente tenga faringitis postestreptocócica va a tener? Más o menos 3 semanas después, ¿no? No es que va a estar ahorita con su faringitis estreptocócica y va a tener coria, ¿verdad? Generalmente es 3 semanas después, ¿verdad? Otro criterio mayor, o otros criterios mayores son afectación del tejido subcutáneo. Y acá tenemos dos: eritema marginado, que se presenta en un 3% de los pacientes con fiebre reumática, y los nódulos subcutáneos, también se les llaman nódulos subcutáneos de Meynet, que son más raros aún. ¿Cómo es el eritema marginado? Salud. ¿Cómo es el eritema marginado de la fiebre reumática? Fíjense la definición, y es igualita, así como estamos definiéndola. Lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas con centro pálido. Esto es clave, son no pruriginosas. Y afecta tronco y extremidades, pero nunca en la cara. Si yo veo todo esto de acá, pero también la cara está afectada, entonces no es eritema marginado, ¿vale? Los nódulos subcutáneos. Cuando el paciente tiene nódulos subcutáneos, se asocia mucho a carditis grave. Primero, que estos nódulos son muy raros, ¿no? Pero cuando aparecen, generalmente vienen con carditis grave. Son nódulos firmes de más o menos 1 centímetro, ahorita lo vamos a ver. ¿Y dónde están? En la superficie extensora de los tendones, cerca de las prominencias óseas. Vamos primero con el eritema marginado. Recuerden la definición: lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas, con centro pálido, no pruriginosas, donde afecta tronco y extremidades, pero nunca en cara. Y lo vemos así. Fíjense la definición, es tal cual la definición: centro pálido, no pruriginosas, tronco y extremidades.
Fíjense, centro pálido, no pruriginosas, tronco y extremidades, nunca en cara. Fíjense, lesiones maculares. Tienen que ser no pruriginosas. Si son pruriginosas, no es fiebre reuma, no es eritema marginal. Acá, con centro pálido, pero tienen que ser no pruriginosas, no afectar cara. Así es como vemos el eritema marginado de la fiebre reumática, ¿no? En la consulta, ustedes cuando hagan consulta van a tener muchas de estas cuestiones. Tienen que asociar a la fiebre reumática, sí, pero en todo este contexto, ¿no? La edad del paciente y todo lo demás, el tiempo transcurrido, todo lo demás, ¿no? Para poder pensar en fiebre reumática. Fíjense, centro pálido, no pruriginosas, tronco y extremidades. Así es como vemos el eritema marginado de la fiebre reumática. ¿Ve? Y estos son los nódulos subcutáneos. Tengo uno más claro. Así. Este es un verdadero nódulo subcutáneo. Nódulo de Meynet. Si vemos este nódulo en un contexto de fiebre reumática, el paciente lo más probable es que tenga afectación cardiovascular, que tenga carditis reumática. Está muy asociado. Primero que esto, observar esto es muy raro, pero cuando observamos, el paciente lo más probable es que tenga carditis. ¿Vale? Fíjense, así vemos los nódulos subcutáneos de Meynet en un contexto de fiebre reumática. Ahora, fíjense la clínica de presentación en el tiempo. Acá tenemos el tiempo, meses. ¿Qué es lo que primero aparece? La poliartritis. ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos 1 a 2 meses. Luego en segundo en aparecer es entre el eritema marginado y la carditis. La carditis aparece y luego desaparece más o menos al tercer mes. Luego no tiene clínica hasta que nuevamente el paciente entre en contacto con el estreptococo del grupo A. El eritema marginado aparece, desaparece, pero nunca desaparece por completo. Puede presentar lesiones muy pequeñas en tronco y extremidades durante todo el tiempo. La coria de Sydenham aparece más o menos segunda o tercera semana, más o menos desaparece a los 4 meses, aunque puede tener movimientos involuntarios todavía por mucho tiempo más, ¿no? Los nódulos subcutáneos aparecen después del mes y desaparecen entre los 5 y 6 meses más o menos. El tiempo de presentación de los criterios mayores es la fiebre reumática. Criterios menores, decíamos, artralgias pero sin artritis, ¿no? Acá ya no hay artritis. Fiebre más de 38.8 grados, sobre todo en etapa temprana. Un PCR elevado, decíamos, ¿verdad? Una velocidad de ritmos de alimentación acelerada, en intervalo PR prolongado, un bloqueo de primer grado, ¿no? En el electrocardiograma. Cuando tenemos bloqueo de primer grado, normalmente no predice secuelas, ¿no? Entonces, tenemos criterios mayores, criterios menores, y a esto tenemos que sumarle evidencia de infección reciente por el estreptococo del grupo A. ¿Qué le vamos a pedir? Un hisopado faríngeo o solo la búsqueda de antígenos en el hisopado o en sangre, el ASCO, antiestreptolicina, ¿no? Que está en un 80% de los pacientes se encuentra elevado. También pedimos antireneasa B o antihialuronidasa. Estos son anticuerpos que el cuerpo desarrolla contra el estreptococo del grupo A. Todo esto podemos pedir para demostrar infección, que el paciente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A de manera reciente, ¿no? 1, 2 o 3 semanas de manera previa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá está. Cuando tengo 2 criterios mayores más un menor, más evidencia de infección de estreptococo del grupo A. O un criterio mayor, 2 menores, más evidencia de infección del estreptococo del grupo A. O la presencia de coria y carditis no requiere la evidencia de infección por el estreptococo del grupo A. Coria y carditis. El paciente tiene afectación de la válvula mitral, tiene carditis, y tiene coria, movimientos involuntarios. No necesito demostrar que el paciente previamente estuvo en contacto con el estreptococo del grupo A porque ya tengo diagnóstico, con solo presencia de coria y carditis, ¿no?
O un episodio recurrente más un criterio mayor, o un episodio recurrente y varios menores, más evidencia de impresión. ¿No? 4 contextos clínicos diferentes para hacer diagnóstico de fiebre reumática. El diagnóstico definitivo de fiebre reumática lo da anatomía patológica. ¿Y qué encontramos en la anatomía patológica? De cualquier lesión, por ejemplo, de esa afectación de la válvula mitral, tomamos, llevamos una anatomía patológica. ¿Qué vamos a encontrar? Esto de acá, los cuerpos de Aschoff. Son criterio diagnóstico por anatomía patológica. ¿Y qué son los cuerpos de Aschoff? Un conglomerado de miocardiocitos, macrófagos, estas células que no son nada más que macrófagos, ¿vale? Todos estos son los cuerpos de Aschoff. ¿Y esto dónde lo vemos? En anatomía patológica. Solo para que recuerden criterios mayores y menores. Para mayores, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, coria de Sydenham, que es una coria menor, y el eritema marginal, cáncer, ¿no? Para que lo recuerden siempre. Criterios menores, fiebre, el intervalo PR prolongado, enfermedad reumática previa, reactantes de fase aguda elevada y las artritis, ¿no? Recordando siempre que el diagnóstico definitivo es por los cuerpos de Aschoff en anatomía patológica, que son nada más un conglomerado de este tipo de células. Ahora hay diagnóstico diferencial de los criterios mayores, la artritis, la coria, la carditis, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, la clínica de presentación es la misma, nada más que estos son deformantes, no son migratorios y no responden a la aspirina como tal, ¿cierto? Y así podemos hacer diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades que producen artritis, y la gran mayoría son deformantes. La artritis reactiva, la artritis del lupus son deformantes. Igual con la coria de Sydenham. Este tipo de coria es una coria mayor y estas enfermedades también te producen coria. La carditis, igual, una miocarditis puede simular una carditis por fiebre reumática, una endocarditis, una enfermedad de Kawasaki puede simular una fiebre reumática, las cardiopatías congénitas, ¿no? Y el prolapso mitral de manera congénita también te puede simular una fiebre reumática. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo, reposo, es vital. Lo más importante tal vez sea monitorizar al paciente en evidencia de aparición de datos de carditis, que es la complicación más temible, ¿no? Si tenemos un paciente o estamos sospechando que el paciente puede tener fiebre reumática, tenemos que darle de manera rápida antibióticos, aunque los antibióticos, si lo damos antes del día 9, tienen mayor efecto. Y como son estreptococos del grupo A, que no producen esporas, entonces son sensibles a todos los beta-lactámicos. Las penicilinas, cualquier penicilina, bioral o endovenosa. La penicilina benzatínica, si son alérgicos a las penicilinas, usamos este grupo. ¿A qué grupo pertenece la eritromicina? Los macrólidos, ¿no? Eritromicina, clarito, acitro, pero siempre que tengan actividad contra cocos gram positivos, ¿verdad? No voy a utilizar un antibiótico que no tenga acción contra cocos gram positivos. Y los que tienen mejor acción contra los cocos gram positivos que no producen esporas son las penicilinas o las aminohidroxipenicilina, ¿no? Ahí está la amoxicilina, la penicilina, etc. También utilizamos antiinflamatorios, la aspirina, o también se puede utilizar inmunoglobulina para contrarrestar la afectación de las válvulas del corazón. La gravedad de la cardiopatía o de la fiebre reumática, cuánto tiempo de reposo y cuánto de aspirina y cuánto de corticoide. Por ejemplo, si el paciente tiene poliartritis y una carditis leve, te dice 2 semanas de reposo en cama y 2 a 4 reposo relativo. ¿Y cuál es el tratamiento? Aspirina 100 miligramos por 2 semanas. ¿No? Y luego 75 miligramos por 2 a 4 semanas más. Acá no usamos corticoides, ¿verdad? Pero si el paciente tiene carditis moderada, es decir, la válvula mitral o aórtica se encuentran afectadas, el reposo es más tiempo, 4 semanas, pero reposo en cama
4 a 6 semanas, reposo relativo, y aquí utilizamos ya corticoides, ¿no? 2 por kilo por 2 semanas asociados a aspirina. Dependiendo de la gravedad, entonces es el tratamiento. Reposo es vital, asociado a aspirina y corticoides. Ese es el tratamiento. Podemos hacer prevención primaria para erradicar el estreptococo del grupo A. Si un paciente previamente tuvo fiebre reumática, luego nuevamente está en contacto con el estreptococo del grupo A, debemos de erradicar el estreptococo del grupo A con cualquiera de estos antibióticos. La penicilina benzatínica lo podemos utilizar, ¿por qué? Porque es una penicilina de depósito, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la benzatínica en el cuerpo? Una semana. Más tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. No, yo creo que más. 15 días. Más. 24. 24. 21 días. 28 días. 4 semanas. O cada mes, ¿no? Pueden colocar penicilina benzatínica cada mes. O cualquier otra penicilina es activo contra el estreptococo del grupo A. ¿Por qué? Porque no causa resistencia. No es como el neumococo, porque el neumococo causa mucha resistencia. Los estafilococos causan mucha resistencia, en cambio estas no. Cualquiera de estas. Alérgica a las penicilinas no puede utilizarse para los purinos porque también son beta-lactámicos. Si son alérgicos a las penicilinas, también son alérgicos a los purinos, ¿no? Entonces, utilizo otro grupo de medicamentos, los macrólidos en tratamiento. Acá te dicen, acá está, mira lo que les decía, sirve tratar la faringitis los primeros 9 días, ¿no? En el contexto de fiebre reumática, es decir, antes de los 9 días. Podemos hacer prevención secundaria igual con antibióticos. Y el pronóstico, si el paciente, por ejemplo, tuvo en el primer episodio fiebre reumática, 70% van a estar libres de cardiopatía residual con buena profilaxis antibiótica. Es decir, que si uno tuvo fiebre reumática y no tiene afectación cardiovascular, entonces tienes que estar muy, pero muy, una vigilancia muy estrecha contra una nueva infección por el estreptococo del grupo A. Si tiene una mínima sospecha de infección por el estreptococo del grupo A, entonces te tomas una profilaxis antibiótica siempre, ¿no? Con el objetivo de erradicar de manera rápida el estreptococo del grupo A. El pronóstico antes de los antibióticos, 75% había la posibilidad de recidiva de la fiebre reumática, ¿no? Después de los antibióticos, pues ya todo esto ha disminuido. Los pacientes que tuvieron la coria de Sydenham más cardiopatía reumática en los siguientes 20 años pueden volver a tener nuevos episodios, ¿no? Y siempre es bueno hacer profilaxis antibiótica en este tipo de pacientes. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ya les decía, esto es más para conocimiento.